Well, as you can see, we'll be in the 13th chapter of John, verse 1 to 17. Como pueden ver, vamos a estar en el capítulo 13 de Juan, en el capítulo del 1 al 17. And we're going to be studying about servanthood. Y vamos a estudiar sobre el servicio. And this is one of the great stories of the Bible. Es una de las grandes historias de la Biblia. This is the night before Jesus is betrayed and begins his crucifixion. Esta es la noche antes de que Jesús fuera traicionado y fuera crucificado. You can only imagine this is a very intense time for Jesus. Tú puedes imaginarte que es un tiempo muy intenso para Jesús. There's just a few hours left. Solamente le quedan unas horas. And so he decides to spend these few hours with his disciples. Entonces él decide gastar estas horas o pasar estas horas con sus discípulos. And so he has this idea of having a dinner, a supper with them. Entonces tiene la idea de tener una comida con ellos. And so he's got it all planned, it's all organized, ready to go. Entonces todo está planeado y está organizado y está listo para comenzar. And as everyone comes in to enjoy this supper together, there's one thing that was forgotten. Y cuando todos están entrando y van a estar listos para celebrar la comida juntos, hay una cosa que han olvidado. No one washed anyone's feet when they came in. Nadie ha lavado los pies de ninguno cuando ellos entraron. Now you remember when we talked about Mary washing Jesus' feet. Y si tú recuerdas, hablamos de cuando María lavaba los pies de Jesús. And we talked about how that was a custom every time you went to someone's home because your feet got dirty walking in the dirt. Y hablamos de cómo esto era una costumbre cada vez que ibas a la casa de alguien porque tus pies se ensuciaban al caminar. But if someone had a servant, this was the job for them. It was a very low-level job. Pero si alguien tenía algún sirviente, este era el trabajo que los sirvientes tenían porque era un trabajo de alguien que tenía un nivel muy bajo. Now, as I said, Jesus had organized this dinner himself. Como ya dijimos, Jesús había organizado esta cena por él mismo. He had talked to John and Peter in advance. Él había hablado con Juan y Pedro con tiempo de anticipación. And he told them to go ahead and prepare the dinner, get everything ready, and have it ready for when people came in. Y él les dijo que fueran y prepararan la comida y tuvieran todo listo para cuando la gente llegara a cenar. So the food's all cooked and ready to eat. Entonces la comida ya estaba lista y cocinada. When the people walk in, it's sitting there and they all go sit down or lie down, recline at the table. Cuando la gente entra, la comida ya está preparada y está lista para hacer comida, y entonces la gente entra y se sienta en la mesa. Now, of course, this is their culture and they know the unwritten rule about washing feet. Por supuesto, esta es su cultura y ellos conocían la regla que no estaba escrita, pero conocían la regla de lavar los pies. But each person enters the room and does nothing but go sit down. Entonces cada persona entra al cuarto y hace nada más que sentarse. They probably paused for a second to see if there was a slave and they didn't see one, so they went and sat down anyway. Tal vez ellos se detuvieron por un momento viendo si habría algún sirviente, pero como no vieron nada, se fueron y se sentaron. Maybe each of them are thinking, why didn't Peter and John take care of this problem? Tal vez algunos pensaron, ¿por qué Pedro y Juan no tuvieron o no resolvieron este asunto? Now, this is such a normal thing that it happens every time you enter a home. Esta era una cosa normal que pasaba cada vez que entrabas a la casa de alguien. So they've got to be each feeling a little strange that this hasn't happened. Entonces ellos han de haber sentido un poco extraño de que esto no había pasado. And they're probably thinking, well, why isn't somebody taking care of this? Y probablemente ellos estaban pensando, ¿por qué alguien no ha tomado cuidado de esto? Certainly somebody should go at least wash Jesus' feet. Ciertamente alguien por lo menos debería lavar los pies de Jesús. But there's a feeling here that pride has risen in the hearts of the disciples. Pero hay un sentimiento aquí como el de que el orgullo de los discípulos había crecido. If I go wash the feet, then that puts me down as the lowest of the disciples. Al decir si yo fuera a lavar los pies, esto me pondría en lo más bajo de todos los discípulos. Maybe if I just wait a minute or two, somebody else will go do it and it'll be taken care of. Tal vez si yo espero un poco más, alguien más va a tomar cuidado de esto. Now, I'm sure you've seen this in church and at work and at home. Ahora, yo estoy seguro que tú has visto esto en la iglesia, en tu casa y en el trabajo. Somebody says, why hasn't this been done? Alguien pregunta, ¿por qué esto no se ha hecho? And walks away. Y se va y camina. When often it's a little thing they could have just done themselves at that moment. Cuando es algo que ellos pudieron haber hecho por sí mismos en ese momento. And a lot of times, I think that's human nature. You know, I see it
it's something that needs to be done, but it's not my job. Y creo que esto está en la naturaleza humana, lo vemos como natural. Vemos algo que se necesita hacer y decimos, no es mi trabajo. And just like we are, sometimes the disciples are thinking, well, I know it should be done, but somebody's going to do it. Y tal vez alguna vez somos como los discípulos y decimos, bueno, sé que se tiene que hacer, pero alguien más lo puede hacer. And so, we start to justify this in our minds, don't we? Y empezamos a justificar esto en nuestras mentes. Well, I did it last time. Somebody else needs to do it this time. Y decimos, yo lo hice la última vez, alguien más tiene que hacerlo esta vez. Or Jesus told John and Peter to take care of everything. They should be doing this. O tal vez ellos dijeron, Jesús le dijo a Pedro y a Pedro y a Juan que tomaran acción en esto. Tal vez ellos deberían haberlo hecho. I came here to spend some time with the Lord, and I don't want to be doing that. Yo vine aquí a pasar un tiempo con el Señor, no vine a hacer esto. John may be thinking, well, I'm here leaning next to Jesus, having this very intimate spiritual moment with him. I don't want to get up and wash feet. Juan tal vez pensó, yo estoy a un lado de Jesús, estoy teniendo este momento íntimo espiritual con Él. No quiero levantarme y lavar los pies de alguien. Peter, who's very, always out there, Peter is probably saying, well, don't these people know how God has placed a calling on my life? Y Pedro tal vez estaba diciendo, bueno, esta gente no sabe que yo tengo un llamado de parte de Dios en mi vida. I've been established as a leader of the church. Yo he sido establecido como el líder de la iglesia. Jesus said to me that you are, I had the revelation to Jesus rather, that you are the Christ, the Son of the living God. Yo tuve la revelación y se la dije a Cristo de que Él era el Hijo de Dios. I'm a guy that moves in the Spirit. This is not the kind of thing I'm supposed to be doing. Yo soy el hombre que se mueve en el Espíritu, no es el tipo de cosa que yo debería hacer. And you can see how each of them could have some kind of excuse in their mind why they shouldn't be the one that has to do this. Y puedes ver cómo cada uno de ellos podría haber tenido una excusa en su mente de por qué ellos no deberían de lavar los pies. So let's look at 3 points this morning that what we see Jesus doing in this passage. Ahora veamos a 3 puntos en esta mañana, las cosas que Jesús hace en este pasaje. The first one will be what Jesus did. El primero va a ser lo que Jesús hizo, And then what Jesus knew, después lo que Jesús sabía and what Jesus taught. y después lo que Jesús enseñó. So let's look this morning at what Jesus did. Y entonces vamos a ver esta mañana lo que Jesús hizo. Now, the Bible says that when Jesus had, come in and was there a second or two, he got up and he took off his outer garments. La Biblia dice cuando Jesús llegó ahí, después de un minuto o dos, él se quitó su ropa que cubría. This is in verses 4 and 5. Esto está en el versículo 4 y 5. And it says that he wrapped a towel around his waist. Y dice que se envolvió en la toalla alrededor de su cintura. And he poured water into a basin. Y puso agua en una vasija. And he went and began to wash the disciples' feet. Y fue y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Now I want you to look at this because you can, if you imagine this in your mind and see Jesus doing this is a very practical application right now. Ahora, si tú te imaginas esto en tu mente y tú puedes ver la imagen de Jesús haciendo esto puede ser una imagen muy práctica ahora. He didn't have a miracle of washed feet. Él no hizo un milagro de lavar los pies. He just got up and changed his clothes a little bit and poured the water and started washing feet. Él solamente se levantó y cambió su ropa un poco y derramó el agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Can you imagine what the disciples looked? Their jaws probably just dropped. ¿Te puedes imaginar la cara de los discípulos? Se les ha de haber caído la boca. So he didn't give them a lecture about why didn't you wash these feet? Ellos no le dieron una lección de por qué ellos no lavaron los pies. He gave them an example. Él les dio un ejemplo. And there was a need, and everybody in the room knew there was a need. Había una necesidad y todos en ese cuarto sabían que había esa necesidad. It wasn't hard for anybody to figure out what to do. No era difícil para cualquiera de ellos haberse dado cuenta de lo que tenían que hacer. But of all the people in the room, only Jesus took action. Pero de toda la gente en el cuarto, solamente Jesús tomó acción. And these are some things of action that are said in verses 4 and 5. Y hay algunas cosas hablando de acción que se dicen en el versículo 4 y 5. Now, the Bible says he was already seated at the meal. La Biblia dice que él ya estaba sentado en la comida, ya estaba sentado en la mesa a la comida. And it says he got up from the meal and walked over to
prepare the basin of water. Y la Biblia dice que él se levantó de ahí donde estaba sentado listo para comer y fue a preparar todo el agua para lavar los pies. Now, most of us, once we've sat down to dinner and begin to eat, we don't do anything until we finish eating. La mayoría de nosotros cuando nos sentamos a comer ya no nos levantamos para hacer nada más. So Jesus left his comfort zone and he goes there to prepare what needs to be done. Entonces Jesús deja su zona de confort y se levanta para preparar lo que tenía que ser hecho. Then it says another thing that Jesus did was remove his outer clothing. Ahora, otra cosa que decía es que Jesús removió su ropa que cubría su ropa normal. And often when we are going to serve somebody, we need to take off something and change circumstances to do the action. Y muy seguido cuando vamos a ayudar a alguien, nosotros tenemos que quitarnos algo o cambiar las cosas dependiendo de las circunstancias. We have to deny ourselves to do the work that needs to be done. Tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder hacer el trabajo que tiene que ser hecho. Then the Bible says in verses 4 and 5 that he wrapped a towel around his waist and he poured water into a basin. Después en el versículo 4 y 5 nos dice que él se amarró la toalla en su cintura y derramó agua en una vasija. So Jesus made the preparations necessary to do what needed to be done. Entonces Jesús mismo hizo las preparaciones necesarias para hacer lo que tenía que hacerse hecho. Ministry and activities of the church don't usually go very well if we do not prepare first. Los ministerios y las actividades de la iglesia usualmente no van bien si no se prepara antes. And Jesus teaches us, prepare to do your work. Y Jesús nos enseña, prepárate para hacer tu trabajo. And then it says, he began. Después la Biblia dice que él comenzó. Now I like that because it says, at some point you have to start and do the work. Entonces me gusta esto porque dice que en algún punto tú tienes que comenzar y hacer el trabajo. Now Christians have a lot of ways sometimes that we decide how to start. Ahora los cristianos tienen diferentes maneras de cómo decidir a cómo empezar. A lot of times you ask somebody if they can do something and they say, well, let me think about it. Algunas veces tú le preguntas a alguien si puede hacer algo y piensa, bueno, déjame pensarlo, a ver qué puedo hacer. Or if they're very spiritual, of course, they say, let me pray about it. O tal vez son muy espirituales y te dicen, voy a orar. That usually means no. Eso usualmente significa que no. And these are the things that Christians often do because they don't want to start. They just keep thinking and praying. Esas son cosas que los cristianos a veces hacen porque no quieren comenzar, solamente quieren pensar y orar. But Jesus, the Bible says, he began and he took action. Pero Jesús, la Biblia lo dice, él comenzó y tomó acción. So Jesus went to each disciple and washed their feet and then dried them with a towel. Entonces Jesús fue a cada discípulo y lavó sus pies y los secó con la toalla. Now we know how Peter is. Ahora sabemos cómo era Pedro. Peter always has to say something. Pedro siempre tenía que decir algo. He sometimes puts his foot in his mouth. Tal vez pone su pie en su boca. He gets in trouble a lot. Alguna vez se mete en muchos problemas. His intentions are good, Sus intenciones son buenas, but he doesn't stop and think before he speaks. pero él no se detiene a pensar antes de hablar. So Peter thinks he has a better idea than Jesus. Entonces Pedro piensa que tiene una mejor idea que la que tuvo Jesús. Jesus wants to wash Peter's feet. Jesús quiere lavar los pies de Pedro. And Peter says, no, you're not going to wash my feet. Y Pedro le dice, no puedes lavar mis pies. And Jesus tells him, I have to do this. This needs to be done. Y Jesús le dice, tengo que hacer esto tiene que ser hecho. And you're not going to be happy with what happens if I don't wash your feet. Your feet need to be cleansed, and this is what I'm doing now. Tú no vas a estar feliz si no te lavo los pies. Esto tiene que serse hecho y tengo que lavarte los pies. But by the time he gets done talking with Jesus, gets a little reprimand, Peter wants to take a full bath. Pero para el tiempo que él termina de hablar con Jesús, ahora Pedro quiere que lo bañe completamente. It took Peter a while to understand that nobody has a better idea than Jesus. Le tomó un poco de tiempo a Pedro para entender que nadie tiene mejores ideas que las de Jesús. The best thing we can do is listen to Jesus and do what he tells us to do. Lo mejor que podemos hacer es escuchar a Jesús y hacer lo que él nos dice. Now, I heard a story, and some of you will relate to this story. Ahora, escuché una historia, algunos de ustedes van a conocer esta historia. There was a man who had a son who never would clean his room. Había un hombre que tenía un hijo que nunca lavaba o que nunca arreglaba su cuarto. Every time he says, son, I want you to go clean your room. Cada vez que él le decía a su hijo, ve y limpia tu cuarto. Sure, Dad, I'll clean it.
seguro papá voy a hacerlo, But it never happened. He never followed through. pero nunca lo hacía. And after high school, the young man joined the Marines. Y después de la preparatoria, el joven hombre se fue a los Marines And he came home after basic training. y después regresó a su casa después del entrenamiento básico. And his dad asked him, "What did you learn being in the service?" Y su padre le preguntó, ¿qué es lo que aprendiste al estar en el servicio? And he said, "Dad, I learned what the word now means." Y le dijo, papá, yo sé lo que la palabra ahora significa. Now, even though I'm telling you a story, I do remember when my son Zachary came home from the army. Ahora, aunque te esté diciendo esa historia, yo recuerdo cuando mi hijo Zach regresó de su entrenamiento. And I have to say, I was a little shocked Y te tengo que decir, yo estaba algo impactado, because he was calling me sir, porque él me llamaba señor. and it was sort of a snap to it. Yes, sir. Y era tan rápido, sí, señor. That wasn't something I was used to. No era algo a lo que yo estaba acostumbrado. And it was quite a good change that we saw, and they know how to do their job. Y era un cambio bueno que vimos. Ellos saben cómo hacer su trabajo. And Peter eventually learns to do what Jesus says to do. Pedro eventualmente aprendió a hacer lo que Jesús le decía que hiciera. But we have to understand that that's something God asks of us, each of us. Pero tenemos que entender que esto es algo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Now, notice how John describes Jesus' behavior at the end of this verse 1. Ahora mira cómo describe el comportamiento de Pedro. Mira cómo Jesús describe el comportamiento de Pedro al final de esto. He says, having loved his own, Jesus loved his own, Dice, después de haber amado a sí mismo, who were in the world, quien estaba en el mundo, he now showed the full extent of his love. él ahora enseñó el amor extendido, el completo amor extendido al mundo. In this time that Jesus set aside to have dinner with these loved friends of his, En ese tiempo que Jesús puso a un lado para poder tener cena con sus amigos, basically he's preparing his farewell party for them. básicamente él está haciendo su fiesta de despedida. And Jesus is expressing his love. This is his last time with all of them sitting there together. Y Jesús básicamente está expresando su amor. Esta es su última cena con ellos, sentados todos juntos. And he's taking the time to prepare them for what's going to be coming. Y él está tomando el tiempo para preparar a ellos para lo que va a poder venir. And then on the cross, he would offer his ultimate expression of love for everyone. Y después para que en la cruz pudiera ofrecer su última expresión de amor para todos. Now we have this wonderful verse, John 15:3. Ahora tenemos este maravilloso versículo, Juan 15:13. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Now, that's in John 15:3. And what a beautiful statement that is about love. Ahora, qué maravilloso estatuto es esto sobre el amor. You can't do something more for someone than to give your life for them. No puedes hacer algo mayor por alguien que da tu vida por él. And of course, Jesus knew that, Y por supuesto, Jesús sabía esto. and he did it. Y él lo hizo. Now, our next point we're coming to talk about is what did Jesus know? Nuestro siguiente punto del que vamos a hablar es lo que Jesús sabía. Now, the Apostle John could have told the story in a different way, I suppose. Ahora, el apóstol Juan pudo haber dicho la historia de una diferente manera. But we see that he's really impacted by what Jesus has said and done. Pero podemos ver que él está realmente impactado por lo que Jesús dijo y por lo que hizo. First of all, we find out, what did Jesus know? Well, he knew the time had come. Primeramente, que sabemos que Jesús sabía que el tiempo había llegado. He knew the time had come for him to leave this world and go to be with the Father. Él sabía que el tiempo había llegado para que él dejara este mundo y se fuera con su Padre. He knew the time was coming and that he was facing horrible pain and torture. Él sabía que el tiempo había llegado y que era el tiempo para encarar la tortura terrible. The cross was right in front of him. La cruz ya estaba enfrente de él. So here's the question. Entonces aquí está la pregunta. If you knew that tomorrow you're going to face a terrible death, how would you act? Si tú supieras que mañana enfrentarías una terrible muerte, ¿cómo actuarías? If you knew you had one more day left, how would you focus? What would you do? Si tú supieras que te queda solamente un día más de vida, ¿qué es lo que harías? ¿En qué te enfocarías? A lot of us would be thinking about ourselves and be very worried about the next day.
Muchos de nosotros estaríamos pensando sobre nosotros mismos y estaríamos preocupados por el siguiente día. It's part of our nature to look at self-preservation, take care of ourselves. Es parte de nuestra naturaleza el tratar de preservarnos a nosotros mismos, de conservarnos. But John wants us to see something special about Jesus. Pero Juan quiere que veamos algo especial sobre Jesús. He wants us to understand Jesus is fully God and fully man. Él quiere que entendamos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. And Jesus is facing something that we just can't imagine. Y Jesús está encarando algo que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. But he's not complaining and saying, "Don't you care about what's going to happen to me tomorrow?" Pero Él no se está quejando y diciendo, ¿no les importa acaso lo que me va a pasar mañana a mí? He's concerned about his disciples, the ones he loves. Él está preocupado por sus discípulos, por los que Él ama. He wants to make sure that they're prepared for what is coming. Él quiere saber que ellos están preparados para lo que va a venir. You see, Jesus is focused on others, not himself. Te das cuenta que Jesús se enfoca en los demás, no en él mismo. And we see this through the whole ordeal that is to come. Y vemos todo esto en todo lo que va a pasar, lo que sigue por pasar. When he's arrested, he wants to make sure his disciples are able to leave. Cuando Él es arrestado, Él quiere asegurarse que sus discípulos puedan irse. When he's on the cross, he wants to make sure that his mother is taken care of. Cuando Él está en la cruz, Él quiere estar seguro que su madre tendrá cuidado. In his last hours, he ministers to to the thief that's on the other cross. En sus últimas horas, Él ministra a los rateros, a los ladrones que estaban al lado de Él. In his last hours, he focuses on everybody else. En sus últimas horas, Él se enfoca en todos los demás. He's totally unselfish in these last hours. Él completamente no está preocupando en sí mismo. And John is saying to us, think about it, how this man acts when he knows what is coming. Y Juan te dice, piensa en esto, piensa cómo el hombre actuaría cuando sabe que esto pasa o pasaría. Now the Bible says in John 13:3 the following, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hand and that he had come from God and was going back to God. This scripture says Jesus knew who he was. Esta escritura nos dice que Jesús sabía quién era Él. And with all of that knowledge of everything that's coming, he takes time to wash their feet. Y con todo esto que sabía, con todo este conocimiento y sabía lo que vendría, Él toma el tiempo y lava sus pies. He knows he's a son of God, but he still humbles himself and takes the action of a servant. Él sabe que es el Hijo de Dios, pero Él a sí mismo se sigue siendo humilde para tomar acción en esto. Even though he's a son of God, there's no pride or arrogance found in Jesus. Incluso cuando eres el Hijo de Dios, no hay arrogancia u orgullo en Jesús. Have you ever seen a person who's usually pretty humble, but when they get some recognition, they change completely? ¿Alguna vez has conocido a alguna persona que es humilde, pero cuando le dan reconocimiento cambia? I have. I've seen people receive an award or something, and then their behavior totally changes. It's shocking. Yo he visto y conocido gente que le ha pasado esto, que les dan un premio y su actitud cambia completamente. Some people cannot take honor without becoming conceited. Algunas veces la gente no puede tomar honor sin volverse engreído. But Jesus bowed himself, lowered himself to a servant and washed their feet. Pero Jesús se hace a sí mismo, baja su nivel tan bajo hasta un sirviente para poder lavar los pies. You see, when we are secure in who we are, those kinds of things don't bother us. Si te das cuenta, cuando estamos seguros de quiénes somos, este tipo de cosas no nos molestan. Jesus knew his identity, and as Christians, we need to know our identity. Jesús conocía su identidad y nosotros como cristianos tenemos que conocer nuestra identidad. If you're sure of your salvation and you know you're a child of God, it's easy to step down and help somebody else. Si tú sabes de tu salvación y sabes que eres hijo de Dios, es fácil que te puedas bajar y ayudar a alguien más. We don't need titles to do things. We can just do things because they need to be done. No necesitamos títulos para hacer las cosas. Podemos hacer las cosas solamente porque tienen que ser hechas. The Bible tells us that the gifts and the callings of God are without repentance. La Biblia nos dice que los regalos y los dones de Dios son sin arrepentimiento. That means that once God has given you something, He's not going to take it away from you. Esto significa que una vez que Dios te ha dado algo, no te lo va a quitar. And if you've been given a gift by God that helps others,
that is your gift forever to be able to minister to each other. Y si Dios te ha dado un don para ayudar a otros, ese es tu don para siempre, para poder ministrar a otros. And verse 11 says, "For he knew who was to betray him." Now we talk about Judas. Ahora hablamos sobre Judas. Here's a man that's full of deceit. Aquí hay un hombre que está lleno de avaricia. He's living the life of a hypocrite. Está viviendo una vida de hipócrita. He's about to turn Jesus over to the authorities. Él está a punto de entregar a Jesús a las autoridades. Jesus discerns this. Jesús discierne esto. He knows it. Él lo sabe. What does he do with that information? He knows Judas is out to get him, but what does he do with the information? ¿Qué es lo que Jesús hace? ¿Qué es lo que Jesús hace con esta información? Él sabe que Judas lo va a entregar. ¿Qué es lo que Jesús hace? I want you to watch how Jesus handles Judas. Quiero que mires cómo Jesús trata a Judas. He doesn't begin this by pointing his finger at Judas and condemning him. Él no comienza señalando con su dedo a Judas y condenándolo. He doesn't say, "How dare you do this to the Son of God?" Él no le dice, ¿cómo te atreves a hacerle esto al Hijo de Dios? Instead, he keeps loving him until the end. En vez de esto, él sigue amándolo hasta el final. He does everything he can to bring Judas to repentance. Él hace todo lo que él puede para que Judas se arrepintiera. He washes his feet with the same love he washed the other feet. Él lava sus pies con el mismo amor con el que lavó los pies de los otros. Maybe he's thinking, as I wash Judas' feet, maybe this will make his heart more tender. Tal vez él está pensando, tal vez si estoy lavando los pies de Judas, esto va a hacer su corazón más tierno. But it doesn't do that. Pero no hace esto. And then Jesus makes a comment about the betrayal that's coming. Y después Jesús hace un comentario sobre la traición que vendrá. He says, "Not everyone here is clean." Él les dice, no todos aquí están limpios. This is another time for conviction to work on Judas' heart. Este es otro tiempo de convicción para que funcione en el corazón de Judas. It's one more opportunity for Judas to try to make things right. Es otra oportunidad a que le están dando a Judas para hacer todo lo correcto. But instead of softening his heart, the Bible says Judas hardened his heart. Pero en vez de suavizar su corazón, la Biblia dice que Judas endureció su corazón. If you remember how we talked about that last week, a hardened heart is one that pushes God away and says no. ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos sobre esto? Un corazón endurecido es el que empuja o evita a Dios. And then a little bit later, Jesus says it more strongly. Y más tarde Jesús lo dice algo más fuerte. The Bible says he took the bread and he dipped it in the dish. La Biblia dice que él tomó el pan y lo sumergió. And he gave it to Judas and exposed him as the traitor. Y se lo dio a Judas, exponiéndolo como el traidor. He had given him so many opportunities and Judas kept saying no. Le dio tantas oportunidades y Judas seguía diciendo que no. And so after that, the Bible says that Satan entered Judas' heart. Entonces después de esto, la Biblia dice que Satanás entró en el corazón de Judas. And Judas walked out to do the evil deed. Y entonces Judas salió y se fue a hacer sus obras malas. Jesus knew Judas was the betrayer. Jesús sabía que Judas era el traidor. So what do we see and learn from Jesus about this? Entonces, ¿qué es lo que vemos y aprendemos de Jesús? We learn that Jesus doesn't get resentment or anger or bitterness towards Judas. Vemos que Jesús no forma amargura o enojo o coraje en contra de Judas. Instead, he feels sorrow in his heart. En vez de esto, él siente tristeza en su corazón. He feels terrible about the terrible decision that Judas has made. Él se siente terrible por la decisión terrible que Judas tomó. What if you knew somebody was about to betray you? ¿Qué pasaría si tú supieras que alguien te va a traicionar? What if you knew somebody was going to turn you into the police tomorrow? ¿Qué pasaría si tú supieras que alguien te entregaría a la policía mañana? Could you wash their feet? ¿Podrías lavar sus pies? Could you minister to them? ¿Podrías ministrarlo? What would you do? ¿Qué es lo que tú harías? Let's look at verses 12 to 17 and we'll see what Jesus taught them. Y vamos a ver lo que Jesús les enseñó. Here it says, "For I have given you an example that you also should do just as I have done to you." Now, the Bible tells us that freely you have been given, freely receive. Or excuse me, freely you receive, freely give. La Biblia nos dice que lo que te ha dado con gracia, tienes que darlo con gracia. We have received so much from the Lord. Hemos recibido tanto de parte del Señor.
He has given his very life for us. Él ha dado su propia vida por nosotros. And we have to understand that we have received so much, we need to give so much. Y tenemos que entender que hemos recibido tanto, entonces tenemos que dar también tanto. Church isn't just about receiving, it's about being active and doing something in the church for La, Jesus. la iglesia no solamente se trata de recibir, sino ser activo y hacer cosas para Jesús. The worst tragedy that can happen is when someone never receives Christ. La mayor tragedia que puede pasar es cuando alguien nunca recibe a Cristo, When someone never experiences his love cuando alguien nunca experimenta su amor or his grace. o su gracia. This is so sad, and they don't understand the feeling of giving that we have. Esto es muy triste porque ellos no entienden el sentimiento de dar lo que tenemos. They don't understand how the Christian is so full of gratitude for what Christ has done for them. Ellos no entienden por qué el cristiano es tan lleno de gratitud por lo que Dios ha hecho por ellos. There are depths, deep things of God that we cannot experience unless we serve. Hay cosas tan profundas de parte de Dios que no podemos experimentar a menos que sirvamos. Serving God changes our thinking and our minds. Servir a Dios cambia nuestros pensamientos y nuestra forma de pensar. If you will lose your life in service to Jesus, Si tú pierdes tu vida en servicio a Jesús, you will find great fulfillment in your heart. tú vas a encontrar gran cosa en tu corazón. I can't tell you how many times in my life I've asked somebody to teach a Sunday school class. No sabes cuántas veces en mi vida he pedido a alguien que enseñe clases dominicales en los domingos. And a lot of times they have fears. Like, oh, I can't teach. I'm not a teacher. Y muchas veces tienen miedo y dicen, no puedo enseñar, no soy un maestro. And a few months later, they are just full of joy and they love those children. Y después ellos están llenos de amor y aman a esos hijos. And they say, I never knew so much about the Bible until I started teaching it. Y empiezan a decir, yo no sabía tanto sobre la Biblia hasta que comencé a enseñarla. You see, that teaching is a responsibility to you. Ves que esta enseñanza te da una responsabilidad a ti mismo. You have to be ready for these kids. Tú tienes que estar listo para los niños. You have to have answers for their questions. Tienes que tener respuestas para sus preguntas. And they have good questions. Y tienen buenas preguntas. And it makes you, be ready because you're serving and you grow and you feel stronger in Christ. Hace que te preparas y hace que sirvas y te hagas más fuerte en Cristo. When we have this love of Christ inside of us, we become foot washers. Cuando tenemos el amor de Cristo dentro de nosotros, este tipo de amor de Cristo, nos convertimos en lavadores de pies. And look at what Jesus says in verse 14 about this. Mira lo que Jesús dice en el versículo 14. He says, if I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Jesus says, see what I do, and you do it also. Jesús te dice, mira lo que yo hago y hazlo tú también. He's asking you to be humble, Él te pide que seas humilde, to get down and do what's necessary, even if it doesn't promote you. y que te bajes y hagas lo que tiene que ser, lo que es necesario hacer, incluso si hace que te bajen de tu nivel. He's saying, find a place in the church to do something. Find a place in your home to do something for God. Dice que busques algo en la iglesia para hacer algo, algún lugar en tu casa también para hacer algo para Dios. And there's so many things that people do in this church that maybe you have no idea about. Y hay muchas cosas que gente hace en esta iglesia que tal vez no tengas ni siquiera idea. There are people who give rides to those who cannot drive. Hay gente aquí que le da un aventón a gente que no maneja. There are people here who fix and repair things that are broken. Hay gente aquí que repara cosas que están rotas. There are people who do visitation. Hay gente que hace visitaciones. There are people who take care of our financials, our books. Hay gente que es nuestros contadores. We have people who do the sound for us. Tenemos gente que hace el sonido por nosotros. People that put up the cables and the mics for Sunday. Gente que pone los cables y los micrófonos para los domingos. We have our deacons who make decisions for our church. Tenemos los diáconos que toman decisiones por nuestra iglesia. There are so many things that people do, and our musicians. There are so many things that people do that people just take for granted. Hay muchas cosas que la gente hace que la gente solamente toma como si estuvieran hechas. We notice when those people are absent. Excuse me. We notice when people are absent. Sabemos cuando esa gente está ausente. We all of a sudden ask ourselves, who's going to do that? Siempre nos preguntamos, ¿quién va a hacer esto? The regular person's not here today. We've got to do something. La persona regular no está aquí, tenemos que hacer algo diferente.
There are many practical things that need to be done all the time. Hay muchas cosas prácticas que tienen que ser hechas todo el tiempo. And Jesus says, let's be foot washers and let's take care of the needs that come up as we see them. Y Jesús te dice, seamos lavadores de pies y tomemos acción en las necesidades que tienen o que están. Okay, well, that's it. It's just not getting big. Verse 17 says, if you know these things, blessed are you if you do them. Now, think about that. Jesus is saying, if you see something that needs to be done and you do it, you're blessed. Y piensa sobre esto. Jesús te está diciendo, si hay algo que tiene que ser hecho y lo haces, tú serás bendecido. And that's a beautiful thing God tells us. Y es una maravillosa cosa que Dios nos dice. The importance of just doing it. La importancia de solo hacerlo. Was it really necessary for Jesus to say what he said in verse 13? ¿Era necesario de verdad lo que Jesús dijo en el versículo 13? Of course, because it's a lot easier to talk about doing something than it is to do it. Por supuesto que es más fácil hablar sobre algo que hacerlo. We can fantasize about what we want in the church, but people have to do things to make it happen. Podemos fantasear sobre cosas que queremos que pasen en la iglesia y es más fácil que la gente hable solamente. But the blessings and the joy and the happiness of a Christian aren't found in just talking about it. Las bendiciones, la alegría y el regocijo en el cristiano no solamente son encontrados al hablar Or even hearing about it. o escuchando sobre esto. It's when we actually get in and become part of the service of God that we really understand the depths of His love. Es cuando de verdad entramos y tomamos parte en las acciones de Dios que entendemos su amor. Is there a need that you can meet this morning? ¿Hay alguna necesidad que puedas cumplir en esta mañana? Is there someone you know of who needs his feet washed literally or figuratively? ¿Hay alguien que conoces que necesite que sus pies sean lavados, ya sea literalmente o figuradamente? If the Lord is to show you someone who needs help, take that word from God and turn it into action. Si el Señor te ha enseñado que alguien necesita ayuda, toma esa palabra de Dios y conviértela en acción. Jesus said we'll be blessed if we do what needs to be done. Jesús dijo que seríamos bendecidos si hacemos lo que tiene que serse hecho. I hope that you would take this to heart this morning, that Jesus has given us direction as He did the disciples. Quiero que tomes esto en esta mañana en tu corazón, que Jesús nos ha dado dirección como lo hizo con sus discípulos. That there is a secret to being humble in Jesus' name. Que hay un secreto para ser humilde en el nombre de Jesús. I don't need the credit. Yo no necesito el crédito. I don't need a title. Yo no necesito un título. I just need to be a son or daughter of God and do what needs to be done. Solo tengo que ser un hijo o una hija de Dios y hacer lo que tiene que serse hecho. In some churches, they actually have made foot washing an ordinance of the church. En algunas iglesias han hecho literalmente el lavado de pies. I think, Doug, you come from a background of a church that did that, where they wash the feet in the church. Creo que Doc viene de una iglesia donde hacían eso, lavaban los pies de las personas en la iglesia. And the idea of that, of course, is what we see here, that we humble ourselves to another person and we show them our love and devotion to them and Christ. Y lo que vemos esto está aquí en la Biblia, que nosotros nos humillamos nosotros mismos con otra persona para enseñarles el amor de Cristo. God has given us another ordinance, which we're going to speak about next week. Dios nos ha dado otra ordenanza de la que vamos a hablar la próxima semana. And that is the Lord's Supper. Y esta es la Santa Cena. y la Santa Cena del Señor. And so we today can be so encouraged to understand that we are now, as we take communion this morning, we are at this exact place in the Bible that Jesus was preparing for. Y ahora tenemos que darnos cuenta de que en este momento, cuando tomamos la Santa Cena, tenemos que darnos cuenta que estamos en este momento preciso cuando Jesús hizo esto. So this morning, when you receive the Lord's Supper, Entonces, esta mañana, cuando tú recibas la Santa Cena, would you do it with a humble heart and a humble mind? lo podrás hacer con una mente humilde y un corazón humilde. And maybe God will show you something that you can do to make a difference in someone's life. Y tal vez Dios te vaya a enseñar cómo hacer la diferencia en la vida de alguien. Listen to the Lord, because we know the scripture says Jesus wants us to do what we are shown to do. Escucha al Señor porque la Biblia nos dice que tenemos que hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Let us pray.